Muy buenas tardes. Esta semana con la escuela bíblica, la escuela CFC Bilingual Academy, lo tengo que decir en inglés para no decir lo que no. Pero con CFC Bilingual Academy tuvimos una semana donde fueron alrededor de 13 alumnos de la escuela a competir en una convención donde se practicaba la predicación, el canto, el arte, y se usaba todas las habilidades que ellos pudieran tener para la gloria de Dios. Y una de las personas que coordina el evento le hacía la pregunta: para ti, ¿qué es una convención exitosa? Tiene que ver con los números de alumnos que vienen, tiene que ver con la cantidad de presentaciones. Para ti, ¿qué es una convención exitosa? Y me dice: para mí el éxito de la convención es cuando yo veo a estos niños ser adolescentes, ser jóvenes y después adultos sirviendo al Señor. Y yo creo que va de la mano cuando uno piensa en lo que es la Escritura y cómo Pablo en el capítulo 12, 13 y 14 comienza a hablar a la iglesia acerca de los dones que Dios le ha dado a cada creyente. Y sabe, muchas veces nosotros cuando pensamos en lo que es la persona de Dios, nos podemos hacer la pregunta: si una persona quisiera ver a Dios, ¿cómo la ve? Si una persona quisiera escuchar a Dios, ¿cómo lo escucha? Si una persona quisiera de repente sentir un abrazo de parte de Dios, ¿cómo lo siente? Si una persona quisiera de repente tener una palabra de ánimo de parte de Dios, ¿cómo la escucha? Y sabe que cuando uno comienza a ver lo que Pablo escribía en Primera de Corintios, uno entiende que cuando la Biblia menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros llegamos a dar un ejemplo de lo que la gracia de Dios hace en mí y lo que puede hacer en otro. Cuando una persona entra a este edificio, no es el edificio, no son las luces, no son la música, no son las cosas que se incluyen en el programa que va a traer, sino que es el cariño y la imagen que el cuerpo da de la cabeza. No son las luces, no son la música. No son las cosas que llenan el programa, son las vidas que han dicho creer en Cristo que cautiva. Ahora, curiosamente, cuando uno va a la carta de Corintios, una iglesia que, si usted ha seguido la lectura, era una iglesia que tenía muchas cualidades para poder ser una iglesia ejemplar. Era una iglesia que tenía la capacidad dada por Dios para poder lograr grandes cosas. Pero había un problema: que más que mostrar el corazón de Cristo, el amor, la entrega, estaba mostrando el orgullo, la envidia, las divisiones, los problemas, por querer resaltar más el uno que el otro. Y Pablo, cuando comienza a escribir en el capítulo 11, o en el capítulo 12, comienza a hablar acerca de los dones espirituales y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Pablo comienza a llevar a estos creyentes que habían surgido de una sociedad totalmente pagana, perversa. Una sociedad que era sumamente idólatra. Y Pablo dice: si esa es la imagen que ustedes quieren dar de la iglesia, están equivocados. Porque Dios da una imagen totalmente distinta. Si te dice ser un cuerpo espiritual, actúa como un cuerpo espiritual. Si te dice llamar una persona que tiene fe en Cristo, entonces refleja lo que es espiritual.
Porque la iglesia estaba reflejando totalmente lo opuesto. Y dice Pablo en este capítulo, continúa y dice, por tanto os hago saber, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y comienza Pablo a desglosar una lista de dones y no es mi intención en esta mañana hablar acerca de los dones espirituales. Porque como lo vamos a ver más adelante, hay algo que es mucho mejor. Pero sin embargo, lo que yo sí quiero resaltar es que cuando uno habla acerca de los dones espirituales, cuando uno habla acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cantidad de veces que Pablo en este capítulo resalta que es uno mismo el que dirige. Es uno mismo el Señor, es uno mismo el Espíritu, es un mismo Dios que hace todas las cosas en todo. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando vemos la iglesia, nosotros queremos ser la mente, nosotros queremos ser la fuente, nosotros queremos dar la dirección? Y ahí es donde comienzan los problemas. Una iglesia que no es dirigida por el Espíritu Santo, es una iglesia que es carnal, es una iglesia que tiene contiendas, es una iglesia dividida. No importa qué tan espiritual queramos ser. No importa qué tan buenas sean las luces o la música, qué lindo se escuche. Si tu vida y mi vida como miembro del cuerpo de Cristo no está siendo dirigida por el Señor, cuidado porque somos prontos a causar problemas, a causar divisiones y dar la imagen de una iglesia incorrecta, que es todo menos el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo continúa hablando, y uno va leyendo de repente las veces que menciona esta misma palabra misma, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo comenzando la carta les dice que sean de una misma mente, que todos tengan un mismo sentir, que todos tengan una misma misión. En el capítulo 10, versículo 3 y 4, nos habla acerca de una misma fuente. Y dice, esa fuente es Cristo. Todos participaron de la roca, todos bebieron del agua, es una misma fuente y esa fuente es Cristo. No es mi parecer, no es tu parecer, es Cristo. En el capítulo 12, versículos 4 y 6 está hablando acerca que es un mismo espíritu. Si vamos más abajo, nuevamente en el versículo 8 termina y dice es un mismo espíritu. En el versículo 9 nuevamente lo dice, es un mismo espíritu. El versículo 25 de este mismo capítulo, lo vuelvo a decir, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Un mismo cuidado, un mismo sentir. Cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, estamos hablando de que hay un solo Dios, un solo Espíritu, quien dirige a su cuerpo. Cuando uno piensa en todas las diversidades que hay, comienza Pablo y dice, hay diversidad de dones. Gracias a Dios que hay gente que puede enseñar, que hay gente que puede animar, que hay gente que puede servir, que hay gente que da. Que hay gente que puede dar esa palabra de ánimo cuando es necesario, la palabra de exhortación para poder corregir. Pero sabes, es un mismo Dios. Es un mismo espíritu que nos debe de mantener unidos y enfocarnos en aquello que es importante dentro de la iglesia. Cuando en una iglesia comienza a ver el problema de egoísmo, cuando en una iglesia comienza a haber problemas de envidia, cuando comienza a haber divisiones, cuando comienza a haber celos, eso no es dar la imagen de Cristo. Eso es dar una imagen de un cuerpo que está siendo dirigido por muchas cosas, pero menos el Señor. Y Pablo dice, ustedes se están ocupando, le decía a la iglesia de Corinto, ustedes se están ocupando porque quieren ser una iglesia que resalte uno del otro. Están buscando los dones que son vistos, aquello que el público puede ver y aplaudir y decir, yo soy el mejor. Y Pablo dice, se están ocupando de las cosas equivocadas.
¿De qué te sirve tener algo espiritual si tu actitud es carnal? ¿De qué te sirve ser llamado parte del cuerpo de Cristo si lo que estás haciendo es dividir? ¿De qué te sirve decir que eres parte de un cuerpo y que sirves en una iglesia cuando tu corazón está lleno de contienda? Ahora quiere decir que si tengo estos problemas que yo tengo que dejar de servir de ninguna manera. Pero sí hay cosas que debemos corregir. Y hay cosas que tenemos que cambiar. Pero siendo dirigidos siempre por aquel que es un espíritu, que es un Dios, que es un Padre y que lo hace todo, por todos y en todos. Porque cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo es uno que dirige, pero ese uno que dirige también nos debe de llevar a tener una misma motivación. Y la palabra que Pablo termina el capítulo 12 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y sabe que Pablo cuando uno lee estas palabras, uno piensa y uno tiene que decir, entonces yo sí tengo que elegir y tengo que tener aquellos dones que son sobresalientes. Si uno lee el capítulo detenidamente, uno entiende que no. Porque hay cosas que se ven como insignificantes que son necesarias. Y hay cosas que no son vistas, pero que si no se hacen uno entiende la importancia. Nunca recuerdo las palabras de un diácono que estaba en una iglesia que era diabético. Y que ya con la enfermedad había avanzado. Y él decía, yo no entendí la importancia del dedo chiquito de mi pie hasta que me lo cortaron. ¿Usted le ha puesto atención al dedo chiquito del pie? Muchas veces ni le da importancia. Pero él dice, ¿sabe que ese dedo chiquito ahora entiendo la importancia que es para poder mantener el equilibrio? Para poder estar parado y no perder el equilibrio o caerme. Pero ahora que no lo tengo, entiendo la importancia que ese pequeño dedo era para el cuerpo. Y sabe, muchas veces nosotros podemos ser muy prontos para desanimar, para criticar, para hacer a un lado y decir, ¿qué importa si no está? Sabe, si Cristo lo tiene en el cuerpo, es necesario. Y si usted es una persona que tiene a Cristo en el corazón, es importante. Y si usted es una persona que tiene a Cristo en el corazón, es una parte esencial de lo que es el ministerio y la obra en este lugar y en el mundo. Porque la iglesia de Cristo no se encierra solamente en estas 4 paredes. Es un cuerpo mundial. Y es un cuerpo que Dios utiliza de diferentes maneras, de diferentes formas para un solo propósito. Que la gente sepa que hay un Salvador y hay un mediador. Si el ministerio nosotros lo estamos usando, para exaltarnos a nosotros mismos, Pablo dice, considera una cosa mayor. Y esa cosa mayor es el amor. Porque eso es lo que a nosotros nos debe motivar, el hacer y el ser parte del cuerpo de Cristo. El amor es aquello que nos debe llevar para más. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Es decir, coloquémonos en el lugar de otro para entender cómo piensa, cómo siente, qué necesita. Y dice, una vez que entiendas cómo colocarte en los zapatos de otro, entonces hay que ser alguien que estimule para el amor y las buenas obras. Y curiosamente Pablo, el autor de Hebreos en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Sabes lo que muchas veces a mí me preocupa? Las personas que de repente se molestan por algo que pasa en la iglesia y dicen, no voy más. Porque ya las cosas no son como eran antes, no voy más. Porque ya con lo que nosotros crecimos, no voy más. Porque cuando yo doy una idea no se me escucha, no voy más. ¿Sabe que eso es lo que va mostrando en el corazón? Es inmadurez. Y cuando uno piensa de esa manera, uno está menospreciando no al hombre.
Uno no está menospreciando el liderazgo de la iglesia. Uno está menospreciando el lugar que Dios te ha dado y la plataforma que Dios te ha dado para servir a los demás. Pero Pablo dice, es necesario el amor. Es necesario el considerarse el uno al otro. Es necesario ser esa persona que va animando, que va llevando a otros a más. Pero cuando nos enojamos porque no es de nuestro parecer, ¿para qué voy? ¿Sabe? La iglesia no es creación humana, es creación de Dios. Y cuando uno va a los capítulos anteriores en la carta de Corintios, uno dice que la iglesia es el templo de Dios. Cuando habla acerca de Corintios, Pablo dice que la iglesia es el templo santo de Dios. Pero nosotros nos damos el lujo para decir, ¿para qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha colocado. Porque Dios te ha puesto. Porque Dios te ha habilitado. Porque Dios te ha dado la capacidad. Por eso es Él quien dirige. Y nuestra motivación debe ser el amor. Pablo, cuando escribía en Colosenses, decía así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Y agrega esta frase: y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Cuando leía esto, yo me pregunto, ¿no? Utiliza el título como escogidos de Dios. Aquellos que Dios ha llamado, que Dios ha perdonado, que Dios los ha colocado en otro nivel, por colocarle una palabra. ¿Por qué hablaría la iglesia? Y le tendría que decir que se tienen que vestir de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Acaso no calificó al cuerpo como santo? ¿Sabe por qué? Porque así como usted ve defectos en mí, yo los puedo ver en usted. Que así como usted me puede criticar a mí, yo lo puedo criticar a usted. Pero ¿eso a qué lleva? ¿Eso a qué lleva? ¿Acaso eso va mostrando el corazón de Dios en cuanto a misericordia? ¿Acaso eso va mostrando el corazón de Dios en cuanto a la benignidad? ¿Acaso eso muestra el corazón de Dios en cuanto a la humildad? ¿Acaso eso muestra el corazón de Dios en cuanto a la mansedumbre y a la paciencia? ¿Sabe que no? Pero sin embargo, cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, las cosas que muchas veces son tema de conversación entre el cuerpo, es hablar y señalar de aquello que Dios ha colocado dentro del mismo cuerpo. ¿Cuántas veces hemos abierto la boca para criticar? ¿Cuántas veces hemos abierto la boca para poder deshacer a otros sin considerar que Dios lo ha colocado ahí? Por eso Pablo dice, si se están ocupando de los dones espirituales, hay un camino mucho mejor, es el camino del amor. Y el capítulo 13 con Pablo comienza y dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y sabe qué? Eso es lo que me da a entender, que no importa lo grande o lo bueno que uno piense que está haciendo, si la motivación no es el amor, no sirve. Yo puedo estar activo en 1000 cosas dentro de la iglesia, pero si no es el amor que me lleva a servir, no sirve.
Yo puedo ser parte de la iglesia, pero si no es el amor que me lleva a servir, es cuando comienzo a hacer lío dentro del cuerpo de Cristo. Porque me olvido que yo soy pecador necesitado de perdón. Porque me olvido de tener comprensión de los demás. Porque me olvido de ser misericordioso y me motiva más algo carnal. Me motiva mi ego, el yo, el reconocimiento, antes que la gloria a Dios. Por eso Pablo, cuando comienza a hablar, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué impresionante estas palabras de Pablo. Porque si había alguien que entendía lo sufrido que era el ministerio, era el testimonio de él. Que a pesar de cómo injustamente él padecía cárcel, padecía hambre, padecía golpes, él continuaba fiel llevando el mensaje del evangelio. Y de repente nosotros, cuando algo no nos parece porque cambiaron el tono, ya me voy. Querido hermano, no debe ser así. No menospreciemos lo que Dios nos ha hecho. No menospreciemos el lugar que Dios nos ha colocado dentro de su cuerpo. Seamos dirigidos por Él. Seamos motivados por el amor. Porque cuando continúa dice: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y uno muchas veces puede decir lo que sea lo perfecto. Y la escritura, puede ser. Pero sabe, aún teniendo la escritura, nos cuesta muchas veces entender lo que es el cuerpo de Cristo. Nos cuesta muchas veces entender la necesidad del amor dentro del cuerpo de Cristo. Porque sabe que yo creo que cuando habla que la fe se acabará, que las lenguas cesarán, que la ciencia acabará, cuando aquello que es perfecto venga, es la reunión de toda su iglesia en el cielo. Porque ahí podemos contemplarla a Él tal cual como Él es. Y podemos ser como Él es. Y ahí por fin el cuerpo será el cuerpo unido perfecto de Cristo. Porque entendemos completamente lo que Cristo pedía desde el inicio. Cuando hablamos acerca del capítulo, continúa y dice el versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sabe que muchas veces cuando comenzamos y analizamos las conversaciones que tenemos, a veces somos niños haciendo berrinche como niños. Y somos adultos que decimos tener un entendimiento mayor. Pero las excusas, los pretextos, las cosas que ponemos para no hacer, para no servir, para salir, es pensamiento no maduro, sino inmaduro. Y Pablo dice, por eso, cuando era niño, era en el pasado. Ahora somos gente adulta, pensemos como tales. Antes no conocía, pero ahora conoces. Y el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque sabe que cuando nosotros somos dirigidos por Dios, lo que va a surgir de nuestro corazón es la motivación correcta. Una motivación que busca deleitarse en lo que es la verdad de Dios. Un cuerpo que entiende que el amor es un verbo y se demuestra con acciones. Podemos hablar mucho acerca del amor, pero si nuestras acciones no respaldan lo que hablemos o lo que hablamos, vale poco. Por eso Santiago cuando hablaba decía, ¿tú quieres hablar de tu fe? No me hables de tu fe, muéstrame tus acciones, que esas van a hablar más de lo que tú crees y de lo que tú eres. Y cuando hablamos acerca del amor, el amor lo entendemos que uno se debe de gozar en lo que es la voluntad de Dios.
Que cuando hablamos acerca del amor es proteger aquello que Dios protege. Es de creer todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es esperar con paciencia, pero es perseverar. Es decir, no importa si hoy no lo puedo ver. Yo me mantengo firme en lo que tengo que hacer, porque sé que es Dios quien dirige y es Dios quien me motiva. El cuerpo de Cristo, cuando hablamos acerca de su iglesia, el capítulo 12 nos habla acerca de quién lo dirige Dios. Nos habla acerca de la motivación en el capítulo 13. La motivación debe de ser el amor. Pero después cuando llega al capítulo 14 hay una frase que se repite en el versículo 3. Dice, para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, para edificar la iglesia. En el versículo 5, nuevamente lo dice, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12, repite esa misma frase, para edificación de la iglesia. ¿Sabe que cuando hablamos acerca de los dones no se trata del beneficio para mí? No se trata del aplauso para mí, sino lo que yo hago siempre tiene que ser en beneficio para otro. Y en eso no hay egoísmo. Porque cuando hablamos acerca del amor y del amor que es acerca de Dios, es aquello que yo siempre pienso en lo que voy dando y no lo que voy recibiendo. Yo estoy dispuesto a esforzarme para dar más y esperar menos. Es un amor desinteresado. Y que cuando cada uno de nosotros podemos pensar de esa manera, el cuerpo de Cristo unido con una sola mente y un mismo propósito, es para honra y gloria de Dios. Porque aún Santiago lo decía que cuando hay celos, cuando hay contienda, dice no se equivoquen, eso no es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que es terrenal, que es diabólica y que es una sabiduría humana. Y sabe, la cultura en la cual Pablo escribía era una cultura donde ellos no favorecían el amor, porque ellos pensaban que el amor era una debilidad, que el mostrar amor, el ser misericordioso, el perdonar, era una falta de carácter. Y cuán diferencia era el corazón de Dios, que a pesar de lo que tú y yo éramos, Él estuvo dispuesto a venir y a morir en una cruz. Que a pesar de que había una multitud que no le quería reconocer por lo que Él era, Él estuvo dispuesto a abrir sus brazos y a entregar su vida y morir para salvar a aquellos que le gritaban crucifíquenle. Porque eso es amor. Cuando yo estoy dispuesto a entregarlo todo sin recibir nada a cambio. Muchas veces me hace pensar, y aquí les abro un poquito mi corazón. ¿Por qué muchas veces cuando pensamos en lo que es la iglesia, los problemas que muchas veces surgen son con aquello que nos decimos maduros? Pero el nuevo creyente está motivado para hacer y colocar, si tiene que sacar basura, yo voy. Y está esperando como algún jugador en la banca, métanme a mí, métanme a mí. Pero de repente lo que deben de ser ejemplo a los demás, no hay cómo moverlos. Y la excusa es porque a mí no me parece. No me toman en cuenta para qué hago. Pablo decía, ¿acaso aprendiste así a Cristo? ¿Sabe, querida iglesia, cuando pensamos en lo que es el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que cuando se habla acerca de Dios, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, es un Dios de esperanza. Si nosotros compartimos la mesa del Señor y hablamos acerca de la esperanza que tenemos, y lo hermoso que es poder compartir la mesa cada domingo y hablar acerca de la esperanza, ¿cómo es posible que participemos de la mesa siendo un cuerpo dividido? ¿Cómo es posible que nosotros podamos querer predicar la palabra y el mensaje de Dios cuando la iglesia es una iglesia dividida?
¿Acaso eso muestra paz? ¿Acaso eso muestra orden? ¿O muestra confusión? Yo creo que como iglesia nos hace bien leer cartas como esta porque nos da como un espejo de dónde estoy parado. ¿Cómo me veo yo dentro del cuerpo de Cristo? Y nos hace bien poder pararnos frente a la palabra de Dios y examinar el corazón y la palabra que yo digo, por qué las digo, con qué intención, qué me motiva. ¿Qué es aquello que yo quiero lograr con lo que hablo? Y que cuando yo hablo acerca de las cosas que hago, ¿para quién las hago? ¿Por qué las hago? ¿Qué es lo que me motiva para hacer? La cosa que de repente coloco como una excusa para no hacer, ¿las pudiera presentar delante de Dios? Porque si somos un cuerpo que le pertenece a Dios, finalmente a Él tendremos que rendir cuentas. Los pastores no somos más que la iglesia, no se equivoque. Nosotros somos parte del mismo cuerpo de Cristo, que se nos ha entregado la tarea de poder enseñar. Pero somos parte del mismo cuerpo, cabeza solo hay una. Y no es de apellido Martín, Domínguez, Weinstein, Minjares o Di Césare. Es Jesucristo, quien murió, quien fue sepultado y resucitó. Y cuando uno piensa en el cuerpo de Cristo, Pablo dice, sé firme y constante. Y querida iglesia, es increíble muchas veces como una nación, por ejemplo, si hablamos acerca de Bolivia, una nación que está metida en un caos, una sola persona pudo unir a un solo país. Un país donde había racismo, había una separación total. Pero un hombre que se levantó para dar un mensaje de decir, somos un pueblo. Parémonos como tal y luchemos para no caer en dictadura. ¿Cómo es posible que un hombre pueda motivar a una nación y que Cristo no sea suficiente para motivar una iglesia? Muchas veces eso causa tristeza. Porque sabe, cuando yo veo la Biblia, veo a un hombre perfecto y sin culpa, que entregó su vida para que usted hoy pudiera estar sentado ahí. Para que usted pudiera ser parte del cuerpo de Cristo y vivir con la esperanza de que un día lo verá cara a cara. Si eso no motiva para la unión y la unidad dentro de la iglesia, de un mismo sentir, un mismo propósito, o pellízquese para ver si está vivo, o consideremos nuestro corazón, si hay cosas que están llenando el lugar de Cristo y nos estorban para no servir como debemos servir. Porque cuando vemos el propósito de Cristo para la iglesia, es una iglesia que debe de tener una sola persona que lo dirige, ese es Cristo. Debe ser motivado por una sola razón, el amor. Debe cumplir una sola función, edificarse mutuamente. Y debe cumplir y debe esperar una sola cosa, la esperanza que un día Él regresa, llamará a su iglesia y tendremos que rendir cuentas. Mi pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado hoy para poder rendir cuentas ante su Salvador? Y aquí no estoy hablando acerca de la salvación. La salvación es por gracia, fue entregada en la cruz cuando yo decidí colocar mi fe en aquel Dios que resucitó. Yo estoy hablando de las cosas que administramos para Dios, si estamos listos para rendir cuentas hoy. Si la respuesta es no, hay cosas que estorban y hay cosas que debemos de tomar en consideración esta mañana.
¿Sabe? Capaz de venir ante el altar y decir, Dios, perdón, o ahí donde se encuentre, no sé. Pero decir, Dios, perdón, porque no estoy listo y quiero estar listo. Y si hablamos acerca de la salvación y usted no conoce a Jesús, ese es el inicio. Que usted pueda tener esa esperanza y estar seguro o segura. Porque cuando uno es parte del cuerpo de Cristo, tenemos una sola esperanza. Tenemos un solo propósito, edificar a la iglesia. Somos motivados por el amor, porque somos dirigidos por el Señor. Amado Dios, gracias Señor por esta mañana, por esta tarde. Gracias mi Dios porque su misericordia es cada mañana. Y Señor, queremos en esta tarde colocar nuestros corazones ante usted. Que usted pueda examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón y mostrarnos si hay algún camino incorrecto en nuestras vidas. Y Señor, como iglesia queremos alzar la voz para decir, guíenos por el camino eterno. Ayúdenos a poder dirigir nuestras vidas conforme su palabra. Poder tener las motivaciones correctas al servir. De ser para edificar al cuerpo de Cristo. Porque entendemos la esperanza que un día Cristo vuelve por su iglesia. Y Señor, como iglesia queremos estar listos. Queremos estar preparados. Gracias por todo lo que usted hace cada día en nuestras vidas. Por lo que usted ha hecho en esta iglesia y por lo que usted hará. Pero Señor, sabemos que lo que usted no hará por nosotros es tomar la decisión que nosotros debemos tomar. Y ahí, Señor, ruego para que cada uno de nosotros podamos ser responsables y decidir seguirla a usted de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.